dentro de la serie de seminarios que se están desarrollando como parte de las iniciativas de ANCLA. El día de hoy, pues, vamos a contarles, digamos, este primer webinar para ustedes un poco sobre la visión que tenemos en relación a las comunicaciones unificadas y cómo estas apoyan los procesos de transformación digital. Nuestra compañía 360 hace parte de una iniciativa que es ANCLA y les comentaré un poco más al respecto hacia el final. Y mi nombre es John Leudo, yo soy actualmente el gerente de 360. Para efectos de que conozcamos un poco cómo hace la dinámica de la presentación, pues tenemos ahí una serie de contenidos que vamos a compartir con ustedes alrededor del tema de hoy. Y al final, pues vamos a dejar algún espacio para preguntas o consultas que ustedes puedan tener relacionado a esto o a cualquier otro tema relacionado. Entonces, respetando también un poco ya el tiempo de las personas que están aquí con nosotros, voy a comenzar. Entonces, creo que todos ven ya la presentación. Ahí ustedes tienen un icono de chat por si quieren también ir lanzando preguntas dentro del chat. En la parte inferior izquierda habrá un pequeño icono que si le dan clic en él les va a abrir una ventana en la cual les va a permitir a ustedes precisamente escribir y ahí podemos ver sus comentarios. Bueno, entonces, si todos me escuchan, vamos a comenzar. Voy a arrancar por comentarles un poco sobre ANCLA, aunque esto pensaba dárselos al final, pero me quedó aquí en la introducción. ANCLA es el Tech Innovation Hub de Sintel, mediante el cual se ofrece como una alternativa para las compañías para poder hacer procesos llamémoslo, de intervención para la transformación digital. Esto es con el fin de que hoy en día las empresas puedan tener un espacio donde puedan correr un pilotaje de lo que pueden ser las diferentes soluciones que puedan estar evaluando para los procesos de transformación y este pilotaje les dé todos los elementos necesarios para hacer la evaluación de los escenarios en los cuales surgen o se surgen dentro de las compañías. Entonces, dentro del proceso de transformación es muy importante que después de tener un diagnóstico y una ruta de esa transformación, el proceso de intervención requiere de implementación de tecnologías. Entonces, ANCLA permite tener un espacio en el cual se pueden probar con los diferentes escenarios que entiendo que no me están escuchando bien. Ok. Bueno, entonces, dentro de este Innovation Hub, digamos, 360 tiene una participación y particularmente nuestra especialidad está en los temas de comunicaciones unificadas. Cuando estamos abordando la transformación digital dentro de las empresas, digamos que a todo esto, dentro del Hub de ANCLA, permite establecer como esa hoja de ruta para que se tengan más claros los paso a pasos de cómo poder hacer esos procesos de intervención. Entonces, digamos que aquí queda un poco como la puerta abierta para ustedes en los casos que quieran evaluar, ya sea la solución de comunicaciones unificadas u otras alternativas dentro del Tech Innovation Hub de ANCLA con Sintel. Entrando un poco dentro del concepto de comunicaciones unificadas, yo quería arrancar un poco con esta frase que encontré en un estudio de Forbes que me compartieron precisamente cuando veíamos un poco los temas que queríamos ver en esta presentación. Y es, las comunicaciones unificadas, diríamos que no es un concepto nuevo. Ya ha estado presente en el mercado por algunos años, pero la adopción como tal de UC dentro de las empresas es algo que ha tomado bastante tiempo. Y como tal,
siempre ha sido un reto para las compañías lograr abordar las diferentes tecnologías o requerimientos de los usuarios para mejorar sus procesos de colaboración. Entonces, sin embargo, las comunicaciones unificadas representa siempre o va a representar una ventaja de competitividad para todas las compañías. Entonces, esto es algo que nosotros vemos que en los procesos de transformación que estén haciendo cualquiera de las empresas deben estar evaluando, porque finalmente esto va a mejorar las formas como las personas hoy en día realizan sus labores. Si pensáramos un poco dentro del concepto de definición de lo que a hoy nosotros podríamos conocer como comunicaciones unificadas, y tomando en cuenta que ya lleva algunos años, no sé si de los que estén aquí la mayoría sean ingenieros o no, pero haciendo la pregunta, ingenieros, yo creo que ustedes se van a encontrar diferentes definiciones relacionadas con movilidad, con dispositivos en los cuales la persona pueda compartir, pueda colaborar, pueda hacer llamadas, pueda tener tal vez la integración de redes sociales o tal vez una red interna. Pero en últimas, si nosotros tomamos comunicaciones unificadas desde el concepto de transformación, la transformación no se evalúa desde el lado de la tecnología, ¿sí? Sino más de cómo, de los usuarios, ¿sí? Y cómo estos usuarios pueden mejorar su productividad. Donde las herramientas que podemos colocar finalmente son un medio para lograr este proceso de transformación. Entonces, UC, viéndolo desde el punto de vista del usuario, diríamos que es como el resultado de la colaboración de diferentes individuos sobre un contenido que es en común. Esa colaboración puede estar enriquecida con formas de comunicación, ya sea basadas en email, basadas en chat, basadas en voz, basadas en video, pero en últimas se trata de personas colaborando, ¿sí? Y cómo esa colaboración puede hacerse mucho más eficiente, donde eso puede darse o debe darse en cualquier sitio que el usuario esté y en cualquier momento que el usuario esté. Entonces, abordando el proceso de transformación, así podríamos ver nosotros la porción de transformación. Si ustedes ven cómo las compañías a veces abordan los procesos de comunicaciones unificadas, usualmente nosotros nos hemos encontrado, la mayoría inician en esto con proyectos porque requieren hacer la renovación de su planta telefónica. O algunos tienen alguna obsolescencia de la solución de videoconferencia, o es un requerimiento que les llegó por parte de algunas áreas. Pero en últimas, casi nunca nos hemos encontrado que las compañías estén abordando comunicaciones unificadas como parte del proceso de transformación, sino más como un proceso de renovación tecnológica o mejora tecnológica. Y es ahí donde nosotros también creemos que hay que hacer un cambio como en la forma de pensar. Finalmente, si nosotros abordamos un proyecto de esto, muchas áreas, no solamente las áreas de IT, deben estar involucradas dentro de ese mismo proceso, donde uno pueda tomar todos los requerimientos de cada una de estas áreas y finalmente evaluar cuál puede ser, ya a nivel tecnológico, tal vez la mejor opción. Y esto, pues redundando precisamente el concepto que hablamos un poco con el cual iniciamos, es nosotros necesitamos encontrar una ventaja competitiva contra el mercado. Entonces, UC debe estar a pensar alrededor de los usuarios. Si vemos un poco contra qué nos enfrentamos en el momento de abordar un proceso de comunicaciones unificadas, entonces yo aquí les pongo algunos elementos, desde la vista de los usuarios, tecnología y también de los aliados que podemos tener para desarrollar esos proyectos. Si lo vemos a nivel de los usuarios, tal vez este es el mayor reto, el mayor de los retos, inclusive en cualquier proceso de transformación que ustedes deseen hacer, porque los usuarios vienen acostumbrados a usar la tecnología de alguna forma y de hecho, a la fecha, nosotros nos venimos encontrando inclusive con cambios generacionales.
¿sí? Tenemos los baby boomers, ahorita tenemos los millennials, tenemos esa generación X, donde cada uno vino con un proceso en el cual desea o estaba acostumbrado a trabajar. Entonces, ese mismo entorno de cada una de estas porciones de generaciones hace que nosotros tengamos a veces que modelar o pensar cómo para cada uno de estos podemos surtir la mejor forma de que ellos colaboren y se comuniquen. Por otro lado, está todos los procesos a veces que todo eso genera una resistencia. Esa resistencia necesita procesos de adopción de esa misma tecnología. Si vamos al lado de la tecnología, nosotros nos vamos a encontrar otros tipos de retos. Uno de estos, por ejemplo, puede ser la misma infraestructura. Muchas de las compañías podrían no estar listas para abordar comunicaciones certificadas. ¿Y por qué lo digo? Si ustedes, digamos, recuerdan un poco el slide anterior, en ese slide mostrábamos muchos tipos como de medios por los cuales yo puedo comunicarme, ¿no? Hablábamos que teníamos voz, ahora tenemos video, tenemos chat, etcétera. Entonces, esto comienza a ser una gran porción de tráfico en la red. Y eso requiere que mi red pueda, por ejemplo, soportar calidad de servicio o que yo ya tenga implementada condiciones de calidad de servicio. Aquí, como estamos usando servicios que nosotros llamamos servicios de tiempo real, como por ejemplo el video, son mucho más sensibles a temas como la pérdida de paquetes o el jitter, la latencia. Esto como tal puede resultar en un fracaso total de la solución. Y no porque la tecnología que hayamos escogido sea errada, sino porque efectivamente no estábamos listos a nivel de infraestructura para poder implementar una de estas soluciones. Ustedes tienen que ver que, por ejemplo, cuando se implementa UC y hemos hecho un proceso de adopción de esa tecnología, porque precisamente nosotros queremos asegurar la usabilidad de las aplicaciones, los usuarios inclusive pueden ser que comiencen un poco a cambiar. Personalmente, nosotros que usamos tecnología de comunicaciones unificadas, hemos experimentado que el teléfono es una de las cosas que uno comienza a dejar de usar. La voz ya no es tan prioritaria. La mensajería instantánea, por ejemplo, tiene mucha más prioridad. La colaboración, donde la colaboración lleva, por ejemplo, temas como compartir el contenido, cosas como lo que estamos haciendo ahora, a transmitir video, ¿sí? Todo eso es mucho más tráfico sobre una red. Y para eso toca evaluar con la cantidad de usuarios que tengamos en algún momento, ver si nuestra red la soporta. Por otro lado, también, ¿qué se encuentra en el mercado? Si ustedes hacen una evaluación muy rápida de las soluciones, todas estas tienen una particularidad y es que comienzan a ser muy relacionadas con la marca. Es decir, todos los fabricantes tienen alguna promesa de que sus tecnologías funcionan adecuadamente, pero en la realidad uno a veces se encuentra que puede funcionar adecuadamente si todo el ambiente es del mismo fabricante. Casi pocos tienen una integración, un 100% entre otras tecnologías. Entonces uno se encuentra a veces con unos retos en el sentido de que si ya tengo una infraestructura, no quiero dejarla completamente porque todavía financieramente no la he depreciado, porque todavía está en buena condición de uso y lo que quiero es básicamente como amplificar las capacidades de lo que ya existe. Ahí podemos encontrar unos retos. Entonces, cuando se estén evaluando soluciones de comunicaciones unificadas, toca pensar en qué se puede integrar mejor, porque no se trata simplemente de cambiar lo viejo por lo nuevo. Integrar y aprovechar parte de la infraestructura que está instalada va a ser uno de los, y para los que estén aquí de TI, que tienen que presentar sus proyectos, puede ser una de las grandes ventajas a la hora de plantear una solución de estas ante las gerencias o la parte financiera, donde yo puedo demostrar que efectivamente estoy tomando el mayor provecho de lo que ya está, pero estoy potenciando con nuevos elementos la forma de colaborar. Otro aspecto aquí dentro de la tecnología que nosotros nos vamos a encontrar es que nosotros hemos visto que las personas a veces, por ejemplo, ya traen sus propios dispositivos. Cada cual tiene una versión diferente de smartphone, tableta o PC.
Y muchas veces encontramos de que sobre las diferentes opciones o versiones, iOS, Android, Mac, puede ser que la solución que escogimos no funciona adecuadamente. Entonces, eso es un punto que también deben evaluar. ¿Cuáles son los dispositivos que finalmente van a usar sus usuarios? Estos dispositivos, inclusive los dispositivos de audio. Nosotros hemos encontrado compañías que en algún momento dicen, no, vamos a reemplazar, por ejemplo, todos los teléfonos y las personas van a usar de ahora en adelante diademas, ¿sí? Pero cuando ejecutan el proyecto resulta que, hablando de esas generaciones de las cuales estábamos comentando hace un poco, esas generaciones dicen, por ejemplo, los baby boomers comienzan a decir, no, yo con Adema no me siento cómodo, yo prefiero un teléfono en mi escritorio. Tal vez un millennial se sienta muy bien con Adema. Y hay otros que preferirían una mezcla de ambos, algo que les dé una capacidad de, cuando estén en su oficina, poder hablar de la forma tradicional y, por otro lado, algo que les dé movilidad. Entonces, experimentar o hacer unos pequeños ejercicios con los diferentes tipos de usuario también es una muy buena sugerencia cuando se estén abordando los proyectos de comunicación certificadas. Otra cosa que se van a encontrar dentro de los retos es una gran decisión que a veces las compañías están evaluando. ¿Lo hago en nube o lo hago on-premise? Es decir, con infraestructura local, donde yo pueda ver los fierros, todos los servidores eh, en mis oficinas. Esa es una decisión que hay que evaluar de acuerdo a la forma de ser de la compañía. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos de pronto una gran distribución de sedes, puede ser que una solución cloud, hacia la cual cada sede de manera independiente, sin afectar una conectividad que yo ya tenga que tener, un tipo de MPLS entre las oficinas que pueda ser no lista para recibir el tráfico sí, podría ser la opción más conveniente. ¿Sí? O en algunos casos estamos viendo una combinación de ambas, es decir, una gran porción, una porción donde está toda la inteligencia en nube y otra porción on-premise que nos permite garantizar algunas condiciones de supervivencia. Entonces, la mayoría de casos que nosotros estamos viendo en el mercado para compañías grandes están escogiendo esquemas híbridos que les garanticen unos temas de disponibilidad. En el caso de que la nube, por alguna razón, la conectividad hacia esa nube pueda faltar, que algunos servicios básicos se puedan mantener. Por otro lado, pues están los aliados. ¿A qué nos referimos con los aliados? Aquí es las diferentes tecnologías. Esas tecnologías de diferentes fabricantes, de los cuales a veces tenemos diferentes promesas, pero cuando vamos precisamente a esos retos de integración, vemos que tal vez no se acomoda a lo que es la realidad. En esto, digamos que siempre en la exposición de las soluciones, ustedes van a encontrar un mundo ideal, pero cada cliente tiene su realidad, ¿sí? Tiene una experiencia de usuario que quiere alcanzar y en eso se necesita mucha involucración de los partners para garantizar de que conocen y entienden cuál es la expectativa de mis áreas de usuarios. Entonces, una vez está implementada la solución, también dentro de el proceso de adopción debe haber un acompañamiento constante. No se trata de un entrenamiento del usuario de 20 minutos, sino que debe haber un proceso de adopción y el proceso de adopción toma tiempo. Es como cuando estamos aprendiendo algo nuevo, toma tiempo. Y hay que entender que los usuarios, para lograr ese grado de usabilidad que nosotros necesitamos, que garantice que instalamos algo y que efectivamente lo van a emplear y que no va a caer en desuso, requiere un acompañamiento. Entonces, inclusive, hay que pensar cómo generamos esos procesos de adopción, donde no se trata de enseñarle al usuario de cómo hace una llamada en la solución, sino cómo resuelve sus necesidades. Hay que pensar un poco en lo que es su forma de trabajar y en sus expectativas y tratar de presentar la solución basada en esas expectativas. Entonces, digamos que esa porción de experiencia del aliado también va a ser una variable importante.
Al presentar un proyecto de comunicaciones simplificadas, se van a necesitar evaluar temas como, por ejemplo, el retorno de la inversión, ¿sí? Y hoy en día el retorno de la inversión en comunicaciones simplificadas es un poco más complejo de como uno lo hacía antes. ¿Por qué? Porque comunicaciones simplificadas trae a la mesa conceptos de colaboración, de productividad, de ahorros que uno llama de ahorros de ciertas economías blandas a los cuales uno no directamente le puede asignar un valor específico. Pero si a cada individuo, digamos, en la forma que tradicionalmente hacía sus tareas, podemos darle a esos tiempos un valor comparado a cómo lo puede hacer ahora con nuestra nueva solución, ahí vamos a encontrar una forma de poder cuantificar la productividad. Y pueden haber otros ahorros que pueden ser más fáciles de entender, ahorros como por ejemplo, yo les mencionaba, tal vez uno cambie inclusive la forma de comunicarse, porque en el momento que uno logra ser exitoso con la adopción de la solución, el usuario comienza a cambiar la forma con la cual colabora con otras personas. Entonces yo les decía, yo he dejado de usar mi teléfono para usar mucho más la mensajería instantánea, ¿sí? Ahí puedo ver un ahorro inmediato, que es en la generación, por ejemplo, de largas distancias. Lo otro que podemos ver es en los temas de viajes y movilidad. A todo eso le podemos cuantificarlo. Y finalmente, la suma de todo esto nos debe dar mucho mayor que precisamente las inversiones que hemos hecho en economía dura, como son licenciamiento, hardware y cualquier otro tipo de adecuación que hemos requerido hacer dentro de la infraestructura para lograr la adopción de las comunicaciones unificadas. Si vemos un poquito como temas del mercado, ustedes qué se van a encontrar. Este es un cuadro de Gartner del año pasado. Ustedes, como saben, Gartner evalúa a ciertos jugadores en ciertos nichos en diferentes aspectos, como la habilidad para, la habilidad para ejecutar, quienes son líderes dentro del mercado de acuerdo como al footprint, es decir, a la cantidad de base instalada que han logrado, y su visión es un poco hacia dónde van esas marcas. Y en el marco de líderes encontramos, digamos, esto es una visión a nivel mundial, no lo podemos tropicalizar para Colombia, pero es un buen referente, en donde Cisco, Microsoft y Mitel son las marcas que están ahí liderando y tal vez son las más conocidas en el mercado. Esto puede ser un buen punto de arranque al momento de que ustedes comiencen a evaluar cuáles pueden ser las alternativas en soluciones. No olviden de aquí que se van a encontrar con todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Esos retos tecnológicos de estos aliados, que en cada uno de estos van a encontrar cosas que se pueden cumplir dentro del requerimiento de los usuarios y cosas que no. Y eso toca tenerlo muy claro para transmitir la expectativa muy aterrizada de acuerdo a lo que cada tecnología puede dar. Cisco, Microsoft, Mitel, cada uno de estos como tal son fabricantes que tienen soluciones en algún grado propietarias, donde están construidas en un mundo ideal en donde cada una de estas puede funcionar. Nosotros, por ejemplo, representamos no solo uno, representamos a varios. ¿Y por qué el hecho de representar a varios? Porque la realidad de cada cliente en algunas ocasiones puede funcionar en un esquema de Microsoft, en otros puede funcionar mejor en un esquema de Cisco. Tal vez la infraestructura que tengo instalada, mi base es mucho más grande en Cisco, entonces hace mucho más sentido aprovechar esa base instalada. Tal vez mi base instalada actualmente tengo muchos componentes Microsoft, Office 365, Skype Empresarial, cosas como esas, y son herramientas que yo entonces debería de ver si puedo aprovecharlas para hacer y asegurar sus procesos de transformación a nivel de colaboración. En la colaboración, si retomamos lo que habíamos mencionado respecto a el concepto de la definición, nosotros qué decíamos? Decíamos que era una interacción de diferentes individuos alrededor de un contenido. Nosotros qué vemos en esos contenidos a hoy se generan en diferentes espacios, se generan desde un móvil, es un contenido que tal vez tengo local en unos servidores, es un contenido que tal vez tengo en una nube,
es un contenido que tal vez viene de una red social. Entonces, no hay que perder de vista también alrededor de qué nos estamos comunicando y qué son esos contenidos. Nuestra solución de comunicaciones unificadas debería de aprovechar en la mejor forma el poder tener acceso a esos contenidos, que una persona al momento de querer comunicarse con alguien más pueda jalar el documento que necesita dentro de la conversación y así ir escalando. Eso va a ayudar a eso que veíamos un par de slides atrás, que es el aumento de la productividad. Como antes, para acceder de pronto a algo que necesitamos dentro de una conversación, ahora ya gana más facilidad y tiene ahorro de tiempo. Aquí hay un número que les presento y esto es más o menos ha coincidido entre diferentes artículos que hemos visto de estudios un poco de cómo las personas están interactuando. Y hoy en día hay un hecho pues que para todos es conocido y es como la movilidad ha aumentado. Esa movilidad lo que ha hecho es que el usuario trabaje hoy en día desde cualquier espacio. Esos espacios se han inclusive rediseñado. Las compañías están pensando en inclusive ya no tanto como crecer en puestos de escritorio y en metros cuadrados, sino como de crecer y fortalecer estrategias de teletrabajo. Si yo tengo una idea de teletrabajo para implementar en la compañía, comunicaciones ubicadas debería ser de los primeros requerimientos que tengo que evaluar para fortalecer precisamente esas iniciativas como teletrabajo. Entonces, este número nos dice aquí que aproximadamente el 60% de los espacios comienzan a estar disponibles. Es decir, yo voy a una oficina y hoy encuentro cubículos vacíos. Cubículos vacíos no porque hayan despidos masivos, sino porque las personas tienden a estar mucho en la calle o a hacer tiempo parcial entre la oficina y su casa. Y todo esto también entra con los cambios generacionales. Por ejemplo, un artículo que leí hace poco decía que más o menos de una encuesta, cerca del 60% también de la generación de de la nueva fuerza laboral, que son estos millennials, estaba dispuesto a salir de la actual compañía por no tener condiciones de flexibilidad en su espacio de trabajo. Entonces, vemos ahí cómo UC toma de nuevo una fortaleza. Esos espacios de trabajo hoy en día han cambiado bastante. Ya encontramos no solamente los cubículos y las salas de reuniones tradicionales, sino que ya hay mesas largas de trabajo como Google o YouTube pueden hacer, ¿sí? Espacios de reuniones rápidas, como lo que uno llama hoy en día los huddle rooms, donde uno puede inclusive colaborar, poner contenido, llegar ahí con su portátil y tener una conferencia con otras personas. Y para esto tenemos que pensar que la solución también se adecue a cada uno de esos espacios. O sea, comunicaciones unificadas no solamente, digamos, yo tengo un éxito colocando un equipo de conferencia muy bonito en una sala. Tengo que ver hoy en día cómo se están desarrollando los espacios y que para cada uno de estos existe una posibilidad de colaborar y comunicarse. Entonces, si nosotros vemos dentro de una organización, como todos los entes que requieren esa comunicación, vamos a ver nuestros clientes externos, lo que hoy en día nos genera a nosotros nuestras ventas, los trabajadores como tal y proveedores. Cada uno de estos debería de tener para ustedes dentro del diseño de la solución una porción del requerimiento. Entonces, nuestros clientes, nosotros sabemos que ellos hoy en día, con todas las generaciones, tenemos diferentes canales a través de los cuales atendemos. Ya no solamente el IVR o el contact center a través de la llamada telefónica es un canal suficiente, ¿sí? El email tampoco. Comienzan a tener mucho valor las redes sociales y otras herramientas como WhatsApp, por ejemplo. Ustedes han visto cómo, por ejemplo, WhatsApp ha liberado también ya librerías para su WhatsApp empresarial. Y esto permite que ya las personas puedan comunicarse desde herramientas que son naturales, no impuestas, ¿sí? Esa naturalidad también refleja una facilidad de cómo el cliente nos percibe. Si ustedes ven la parte de esa percepción, está a veces muy atada
a qué tan rápido los atendemos, a cuán fácil es comunicarse con nosotros y, por supuesto, temas como la calidad de nuestro producto y precio. Pero los temas de atención al cliente son vitales. Los trabajadores necesitan también la posibilidad de colaborar rápidamente y de establecer procesos y disparar procesos. Entonces, las comunicaciones ubicadas fortalecen esto. Apoyados adicionalmente con temas como, por ejemplo, el video. El video ha comenzado a tener mucha más relevancia en los últimos años. Y en temas, por ejemplo, de atención al cliente, tiene muchísimo impacto porque aunque no estemos presentes, sí le podemos dar ese ambiente natural al usuario y esa familiaridad. Entonces, aquí, digamos que nosotros queremos abordar uno a uno estos entes y respecto a los clientes, trayendo una frase de Microsoft, dice atender a los clientes conteniendo experiencias nuevas y personalizadas que amen. ¿Y por qué pensamos que esto es relevante? Porque finalmente esto apoya la construcción de la marca. Cuando vemos un cliente, decíamos ahora, porque puede permanecer leal con nosotros, es precisamente por esa porción de experiencia. Si nosotros enriquecemos esa experiencia, vamos a lograr una continuidad del cliente con nosotros. La mayoría de problemas que se encuentran en la atención al cliente se dan usualmente por una mala atención al servicio. Aquí hay algunos números que ustedes pueden ver en lo que puede ser las razones por las cuales nuestros clientes se van, ¿sí? Y no solamente a veces es porque pues, el cliente, nuestro vendedor deje de visitarlo, sino es porque la forma en la cual lo atendemos resulta difícil. Si nosotros pensamos en canales naturales, eso apoyaría la facilidad, porque no le estamos imponiendo una aplicación que él no conoce, que si le queremos explicar cómo usarla, pues requiere que nosotros entonces pongamos costos adicionales de personal de TI para explicar, y que tendríamos que adaptar a todos los tipos de dispositivos que hay afuera en la calle. Entonces, usar herramientas que ya el usuario tiene puede facilitar un poco esa experiencia. Si ustedes ven el mayor número de deserción, 44%, se va por una mala experiencia de servicio al cliente. Ese 44% que al número perdemos es muy alto el costo de poderlo recuperar. Y lo otro es, esa experiencia a veces tal vez abrimos los canales, pero no garantizamos la continuidad de esa experiencia. El cliente vuelve y nos llama y resulta que otra vez tiene que volver a contar su historia del problema que tiene, a pesar de que ya se lo contó en otras llamadas repetitivas a un agente. Entonces, es importante que la solución de comunicaciones permita integrarse con los sistemas que ya tenemos, como nuestros CRMs y ERPs, para que en el momento que recibamos una llamada del cliente, sepamos que ese cliente ya nos ha llamado 5 o 6 veces durante un periodo de tiempo y nos ha llamado siempre por el mismo problema. Entonces, qué más a gusto que le digamos a ese cliente, saludarlo por su nombre y además decirle que ya sabemos su historia y contarle qué hemos hecho al respecto. Entonces, eso disminuye también los tiempos de atención y ayuda precisamente a cambiar la percepción que el cliente puede tener. Mucho de esa percepción también está amarrada a lo que es el propio agente, es decir, nuestros trabajadores. Y ahorita voy a contarles un poco cómo podemos apoyar esa destreza, pero no quiero que dejen de vista ese número. El trabajador que tenemos hoy interno necesita también apoyo de las herramientas de UC para ayudar a bajar mucho ese número de deserción de los clientes. Los clientes están usando diferentes canales. Aquí unos números que veíamos es más o menos el 83% de los usuarios comienzan en la web, pero terminan en el teléfono. Y a veces que muchos de esos cambios terminan es porque los usuarios finales tienen una percepción sobre esos canales que hemos abierto. Ellos piensan que, por ejemplo, si el problema es muy complejo, a través de la web no lo van a poder resolver y tienen que estar al teléfono con alguien. ¿Sí? Y eso es precisamente por cómo hemos diseñado construir las soluciones cuando las implementamos. Piensan que si el problema es sencillo, entonces tal vez sí pueden usar medios digitales
para tratar de resolver los requerimientos. Y finalmente se encuentran diferentes experiencias. Comienzan en la web, ponen el requerimiento, no sabe si pueden ser atendidos y a veces comienzan inclusive a ocupar múltiples canales a la vez. Entonces, aquí, de una estrategia omnicanal con la porción de comunicaciones unificadas es supremamente importante dentro de la evaluación. Lo que les quiero decir con todo esto es que no solamente se trata de que nuestra parte operativa, financiera y gerencial se puedan comunicar entre ellos. También debemos de pensar cómo esas herramientas de UC pueden apoyar las comunicaciones del cliente. Si nosotros lo vemos de manera transversal a todo lo que la organización hace, podemos asegurar de que la herramienta sea de mayor usabilidad, de mayor adaptación y además de eso, que logre un impacto. Impacto es una de las variables que hoy en día, cuando las áreas de TI van a presentar un proyecto a las áreas de gerencia, es una de las casi primeras preguntas. ¿Cuál es el impacto? Y la segunda es, ¿cuál puede ser el ahorro? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando en realidad podemos medir efectos de transformación. No podemos pensar en solamente renovación tecnológica. Si nosotros pensáramos un poco en, en cómo logramos que esos clientes estén satisfechos, nosotros tenemos que lograr un concepto de percepción de esa marca. Ese concepto de percepción de la marca lo logramos con mucho de lo que ya hemos mencionado aquí a través de las porciones de colaboración. Entonces, al cliente le va a importar muchísimo el trato, le importa por supuesto muchísimo el precio y el valor que tengamos de nuestros productos en el mercado y finalmente una percepción que tenga de la marca. Queremos presentarles aquí, por ejemplo, un caso, ¿sí? Muchas veces cuando yo quiero hacer procesos de enrolamiento, o sea, pienso en una entidad bancaria, o un caso en el cual la persona tiene que identificarse. Aquí el video apoya muchísimo el proceso de enrolamiento, donde la persona puede contactar a la gente de Contact Center, establecer una llamada de video. En el video mostrar su identificación, ¿sí? Esa identificación, hoy en día las tecnologías, por ejemplo, con las que nosotros trabajamos, podrían leer todos los caracteres que están ahí, ir a la registraduría, validar que efectivamente esa identificación es la de la persona que yo hoy en día estoy viendo, extraer todos sus datos y terminar el proceso de enrolamiento. Esto ayuda a los procesos a descongestionar, por ejemplo, los puntos de presencia que tengamos, agilizar también el proceso de onboarding de los clientes y ayudar en ese concepto de percepción de la marca. Porque aquí hice un servicio que fue prácticamente personalizado, ¿sí? El agente, perdón, el usuario podía hablar y ver a la persona con la que estaban sucediendo la conversación y resolver rápidamente un proceso como, por ejemplo, crear una cuenta bancaria. En otro caso que pueden ver aquí es tal vez un ejemplo de retail. Supongamos que alguien está en una supongamos que alguien está en una página web tratando de encontrar un producto en línea. Para comprar ese producto en línea, pues él tiene muchas dudas. ¿Será que esto sí me queda bien? ¿Me lucirá bien? ¿Esto estará la talla correcta? ¿Cuánto tiempo será que me lo pueden entregar? ¿Será que me lo pueden enviar a otra dirección? Muchos de los usuarios desertan en el proceso de compra, porque no tienen cómo resolver las dudas. Aquí yo podría colocar simplemente un botón en mi página, ir a darle clic y que el usuario comience a tener una interacción con alguien de viva voz que le resuelva todas las dudas, más allá de solamente la llamada telefónica, acompañadas con temas como por ejemplo la colaboración, en donde yo al cliente le puedo no solamente hablar y escribir, sino también mostrarle contenidos y decirles, mira, efectivamente esto es lo que tú estás preguntando, sí, perfecto, esta la tenemos disponibilidad, te la podemos entregar en tantos días y si la compras hoy, te puedo dar inclusive un descuento. Entonces, no solamente pues di un proceso de satisfacción, sino que aumenté la velocidad de cierre de las ventas, que en un proceso, digamos, que no ha asistido, no ha atendido,
lo que hubiera podido pasar es que el cliente se hubiera distraído en una cantidad de dudas que tenía respecto al producto que no podía resolver y que muchos de los sitios online hacia donde están tendiendo mucho de las compras hoy se pierdan, precisamente porque no puede haber ese proceso de atención. Si lo vemos a nivel de los trabajadores, nosotros les decía que aquí esto es un punto también importante. Nosotros necesitamos también, así como requerimos que las soluciones de comunicaciones ubicadas permitan generar más clientes satisfechos, mucho de esa satisfacción está dada por nuestros propios empleados. Y esos empleados van a encontrar en la medida que encuentren también su propia satisfacción, nos pueden generar mayores índices de productividad y de satisfacción al cliente. Los problemas que usualmente nos encontramos en los trabajadores que son, muchos de ellos no están 100% comprometidos con los objetivos que tienen las compañías. Es decir, por supuesto cumplen con los horarios, pero es difícil que ellos sientan el dolor de no lograr las metas, ¿sí? Mes a mes. Esos usuarios, esos trabajadores, en la medida que, por ejemplo, a veces tienden a no estar en la oficina y al no tener herramientas de colaboración, pues son menos productivos, no logran resolver las cosas que uno necesita resolver en el tiempo que deberían ser resueltos. Y por otro lado, algo que les contaba sobre la nueva fuerza laboral. El 75% de esa fuerza laboral en 20 años va a ser básicamente nuestros millennials. Esos millennials que hoy en día valoran muchísimo el tema de la flexibilidad en su espacio laboral. Y esto no solamente se refiere a temas como teletrabajo, sino que también puedan colaborar. En las soluciones de nosotros vemos que elementos como, por ejemplo, la gamificación, gamification es el término en inglés, que no sé si lo hayan escuchado, es una posibilidad de las herramientas de comunicaciones unificadas que puede ayudar a potenciar o a mejorar la productividad de sus empleados. Porque finalmente lo que estamos haciendo con el concepto de gamification es volver todos esos objetivos un juego. Pero un juego, por supuesto, muy serio, en donde las personas pueden ser premiadas. Esto es como estar en redes sociales y estar con cada uno de ellos, donde cada persona, por ejemplo, puede retar al otro. Yo como vendedor digo, hoy a mi compañero al lado, hoy te voy a retar. Y hacer de esto un evento social donde los demás trabajadores inclusive pueden comenzar a apoyar, a hacer apuestas con respecto al uno, a ver quién va a ganar. Y en la red social las personas irse dando cuenta cómo va cómo va el personaje. Entonces, si nosotros le agregamos efectos como esos, esto casi sin importar la regla generacional, ustedes van a encontrar un efecto de productividad que en lo que nosotros hemos visto en unos ejercicios de herramientas de gamificación pueden llegar hasta el 30-33% de incremento de productividad. En colaboración, hay soluciones, en este caso les menciono como herramientas de Microsoft, que pueden apoyar precisamente a la porción de colaboración, donde hay que ver temas como, por ejemplo, ya hablamos de teletrabajo, también la adecuación de diferentes espacios, la integración con aplicaciones de escritorio. No hay que olvidar que los usuarios hoy en día usan algo y necesitan seguir usando con las herramientas nuevas que les coloquemos. Entonces, la porción de integración hacia esas herramientas, no solamente hacia la red, sino hacia lo que hay en el escritorio, es muy importante revisar. Microsoft tiene algunos ejercicios interesantes en el mercado que pueden resolver precisamente esas interrogantes de integración. Dentro de los procesos con los trabajadores también está todo el tema de formación. Uno de los retos también en la transformación es que todas las personas que intervienen en ese proceso de cambio estén correctamente formadas. Nosotros decíamos que en el proceso de adopción el proceso de adopción, la capacitación y seguimiento de ese entrenamiento y acompañamiento es una de las fortalezas que debemos de evaluar dentro del éxito de los proyectos.
Pero la formación llega un poquito más allá. Yo puedo tener un plan de carrera para los empleados y que ese plan de carrera lo pueda ver dentro de esa misma herramienta de comunicaciones unificadas, donde yo pueda, por ejemplo, tener grupos de discusión, un grupo de discusión donde pueda compartir sobre un proyecto en particular, postear desde redes sociales diferentes contenidos e ir haciendo seguimientos, por ejemplo, de entrenamientos específicos. Un poco dentro de lo que, por ejemplo, también se hace entre Anchor y Intel, es se pueden desarrollar los planes de carrera de las personas e individuos y montarlos en herramientas de comunicaciones unificadas que les permitan hacer el seguimiento de cómo van las personas, de definir objetivos, de tener esos elementos donde ellos puedan colaborar y discutir y donde ellos puedan hacerlo desde cualquier parte. En últimas, todo está enfocado a tener un concepto de trabajadores felices. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos hablado. Es imprescindible que para lograr precisamente esa satisfacción de cliente tengamos una gran productividad de nuestros empleados y eso es donde las herramientas de comunicaciones unificadas precisamente logran el apoyo, dando la flexibilidad para que trabajen desde cualquier parte, se comuniquen desde cualquier parte, tengan acceso a los contenidos desde cualquier parte. En los trabajadores nosotros podemos encontrar escenarios como esto, y esto es otro caso de aplicación que hoy en día pues, son reales. Esto imagínense que es una empresa de servicios donde tenemos personas que están en campo, en el sitio, y se encuentran con retos. Vamos a suponer que este es el operario que va a revisar una máquina en nuestro cliente. Y ese operario, por falencias en capacitación o de conocimiento, de experiencia, puede ser que no logre resolver todas las inquietudes. Con las aplicaciones de UC, que hoy en día, por ejemplo, nosotros trabajamos, es posible que ese operario simplemente abriendo su aplicación, una aplicación que ya se puede haber dado entre la herramienta, la abra y esto le permita llamar a un centro de soporte propio de la compañía, donde ese agente del centro de soporte puede interactuar con lo que hoy en día a través de video podría estar viendo. Esto agrega conceptos como, por ejemplo, como de realidad aumentada, donde este operario puede inclusive mostrarles sobre ese video o sobre una fotografía, colocar elementos adicionales. Entonces ellos comienzan a colaborar en una forma mucho más elevada. Primero, ayuda a resolver el problema que tiene nuestro cliente final, sin tener que reagendar con otra persona un poco más especializada y que venga con el conocimiento. Y ayudar precisamente en el proceso de formación y experiencia de las personas que estoy llevando al campo. Un poco para ir concluyendo y respetando el tiempo ya de la presentación, pues nosotros queremos, como resumen de esto, invitarlos precisamente al ejercicio que se está haciendo en Ancla para todos los temas de colaboración. Es decir, y esta pregunta que les dejamos ahí en cómo hacerlo es experimentar, ¿sí? Dentro de esos procesos decimos que es muy valioso que ustedes puedan validar las diferentes tecnologías, tener esas experiencias y el hub permite precisamente eso. Con esto pueden tomar los criterios para encontrar las diferentes opciones de soluciones que podrían funcionar en sus compañías para los diferentes escenarios de usuarios y tener a la compañía ya lista para un proceso de despliegue e implementación de comunicaciones unificadas. Esto es un poco lo que queríamos compartir con ustedes hoy. No sé si ustedes tengan inquietudes, pues Fernando les está compartiendo en el chat un correo al cual pueden, si tienen inquietudes respecto a iniciativas de transformación y comunicaciones unificadas, al cual ustedes pueden enviarnos las consultas o cualquier otro requerimiento que pueda presentarse. Espero que por lo menos esto les haya dejado como algunas ideas de lo que pueden llegar a ser a nivel de las organizaciones en cuanto al concepto de
de comunicaciones unificadas. Y gracias a todos por su tiempo.